recuerdo haberle hecho mención de esto a un par de mujeres del Espíritu a las cuales le hice mención de esto. Y ellas dos se miraron entre sí y se dijeron: espada y llave. Vaya. Bueno, después cuando crezcas en el Señor vas a poder entender de qué se trata eso y por qué tú tenías algo dentro de ti que te llamaba la atención sobre eso. Realmente sí. Las llaves, por ejemplo, son símbolo de poder, símbolo de autoridad. Las llaves son símbolo de dominio, de confianza, porque usted no le da una llave a cualquier loco, ¿verdad que no? Y la espada, hoy día entiendo yo, tiene que ver con la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿no? Las piedras que me encantaban tanto, yo vivía viendo piedras de todo tipo, las elegía, ¿no? Por las texturas que tenían, por la forma, por su origen, metamórficas, ígneas, sedimentarias, todas esas cosas. A mí me encantaba todo eso, ¿no? Y había algo allí, yo sabía que había algo, y pues claro, yo entendía humanamente, pero hoy, habiendo conocido un poco al Señor, entiendo que había algo, que Dios me estaba llamando la atención sobre eso, para dirigir mi vida, mi corazón hacia ese otro sentido, el sentido espiritual que estos objetos poseen. Hay algunas palabras claves para el día de hoy, como son ciertamente la palabra oración, por ejemplo, las llaves, por supuesto, el espíritu, la palabra. Son algunas palabras que vamos a estar tomando en cuenta, en especial en el día de hoy, ¿no? Y propiamente la oración juega un papel protagónico, pues de principio a fin, en todo lo que es el asunto de las Escrituras, en la palabra del Señor, porque justamente la oración es el puente que abre esa comunicación de lo sobrenatural del Señor con nuestra vida natural. Y hay que decirlo ciertamente, y lo diré una vez más desde este púlpito: todo gran cambio comienza con la oración. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Todo gran cambio comienza con la oración. Y usted puede ver la palabra oración como el hecho de rezar en criollo, ¿verdad? Pero usted también puede entender que la oración tiene que ver con lo que se expresa por los labios, ¿verdad? Entonces, cuando usted pronuncia algo, lo declara con su boca, lo confiesa, usted está sacando, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque a veces podemos causar maldición sobre nuestra vida o sobre la vida de otros sin darnos cuenta. Pero bueno, para que podamos alcanzar a entender de qué se trata estos cambios, ¿no? Y hacia dónde nos conduce, yo quisiera que usted pudiera figuradamente hacer como hizo Moisés, ¿no? Y quitarse las sandalias, entendiendo que estamos entrando en Tierra Santa, estamos dilucidando sobre asuntos espirituales, y para poder escuchar la voz de Dios es necesario descalzarse, en el sentido de que usted pueda despojarse del polvo del camino, de todo aquello que le ata. Yo quiero que usted, poder capitalizar toda su atención para que el Espíritu de Dios pueda ministrar a su vida lo que el Padre Celestial anhela profundamente, que nosotros podamos alcanzar a través de la revelación de su palabra. El Señor desea poderosamente que nosotros podamos caminar en esa sobrenaturalidad, y no de vez en cuando, sino siempre. Ese es el deseo del Señor. Y estoy seguro de que el apóstol Pablo lo expresó muy bien cuando dijo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También dijo en algún otro momento: haced morir lo carnal en vosotros. Si nosotros no hacemos morir esas cosas en nosotros, por más que pasemos tiempo leyendo la palabra, por más que hagamos ayuno, hay un ejercicio volitivo, voluntario, ¿ok? Un doblegar de nuestra voluntad. Lo decíamos en la serie anterior. ¿Quiénes se acuerdan de la serie del mes pasado, verdad? Para usted poder tener comunión con el Espíritu, usted tiene que doblegar su voluntad. Usted tiene que doblegar, atar su mente, sus pensamientos, llevar cautivo todo su ser, para que entonces usted pueda caminar conforme al deseo del Padre para su vida. ¿Ok? Y ciertamente el Señor nos conmina a través de su palabra a orar sin cesar, para poder acceder ciertamente a ese mundo infinito del Espíritu. Orar sin cesar no es pasar 24 horas arrodillado, no, pero es muy importante pasar tiempo en la presencia del Señor, orando, leyendo la palabra. Sí, sí lo es. Pastor Humberto, pero ¿por qué orar tanto? Claro, miren, ¿qué pasa?
Por ejemplo, cuando uno considera la vida de los apóstoles, ellos tuvieron cara a cara a Dios. Estaban al lado de Dios. El Señor estaba al lado de ellos. Y ellos estaban allí, pero no estaban allí. No sé si me estoy dando a entender. Ellos estaban allí, pero no estaban captando todo lo que estaba pasando. Toda la película completa no la alcanzaban a vislumbrar. En un momento, Pedro, cuando el Señor se los llevó a Capernaum, les dijo: ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Cuando les preguntó qué dice la gente, que no, tú eres el profeta, tú eres Jeremías, tú eres Elías, tú eres esto, tú eres aquello. Y después le preguntó el Señor Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo algo que le valió el encomio de parte del Señor. Él dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el ungido, el que Dios mandó para transformar este mundo y hacerlo como tiene que hacer, el que vino a deshacer las obras del diablo. Ese eres tú. Y Jesús dijo: no te lo he revelado ni carne ni sangre, fue mi Padre el que te lo reveló. Ahora usted dirá: pastor, yo quiero eso que tiene Pedro, yo quiero eso para yo poder recibir lo que luego a Pedro le fue dado. ¿Se acuerda lo que vino después? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? El Señor le dijo: Pedro, a ti te voy a dar las llaves. Pero no fue a él. En Pedro se le entregó a la iglesia toda. O sea, todo aquel que de la iglesia esté apercibido con respecto a quién es Cristo en su vida, esa persona tiene derecho de acceso directo a las llaves del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Apláudalo a Él porque Él es digno de toda alabanza. Muy bien. Pedro estaba en ese instante, Pedro no estaba lelo. Pedro estaba ahí, todos sus sentidos estaban allí. En ese momento Pedro estaba allí. Y qué bueno que nosotros podamos estar también allí cuando estamos orando. Por eso, cuando nosotros nos encerramos a orar, quitamos toda la atención de todo lo que nos rodea. Por eso Jesús lo dijo. ¿Qué tenemos que hacer? Te metes, cierras la puerta y ahí estás, solito con el Padre. Por eso, porque claro, usted no tiene ahí a Jesucristo en persona, desde el punto de vista físico, en carne y hueso, pero lo tiene allí. Cuando usted se postra delante de su presencia, usted entra en comunión con el Señor. Amén. Por eso es tan importante orar. Por eso es tan importante leer la palabra y no leerla como lee Suerte y Gaceta Hípica. Se me cayó la cédula, perdón. No es como eso. Es que hay que leerlo en ciertas actitudes importantes. No está dentro de la prédica de hoy, pero lo tengo que decir. Cuando usted se para delante de la palabra, usted tiene que entender que es esto que está aquí delante de usted en ese momento, es Dios hablando a su vida. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Usted me dirá: pastor, pero es que la palabra la escribieron los hombres. Sí, la palabra no se hizo sola. La escribieron 40 hombres durante 1500 años en diferentes lugares, en 3 continentes diferentes. ¿Qué le parece? Y todos inspirados bajo un mismo espíritu, es decir, en un mismo sentir. Escribieron todo homogéneamente, guiados por el Señor, para que hoy podamos tener la voluntad de Dios para nuestra vida. Si usted recuerda lo que leímos al principio, en 1 de Juan capítulo 5, dice así, lo voy a volver a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa alguna conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Fíjese usted, el Señor lo dice en más de una ocasión, y luego lo vamos a ver en Mateo 7, verso 7, lueguito. Usted sabe que es comprometerse a decir que lo que usted pida, el Señor lo va a ejecutar. No es lo que tú pidas porque, a ver, yo le he dicho y lo vuelvo a decir, el Señor no es el genio de la lámpara maravillosa que tiene que hacer tu voluntad. No, tú tienes que sintonizarte a la voluntad del Padre para que se cumpla lo que Él quiere hacer a través de tu vida, a favor de tu vida y de la vida de otros. Amén. Entonces, de esto se trata. El tomar la oración, el que usted pueda dedicar tiempo a orar, a usted le permite acceder a ese mundo espiritual donde eventualmente el Señor hasta le puede revelar lo que está por ocurrir en su vida, en la vida de los demás, para que usted esté apercibido, porque está escrito además que nada hay que ocurra sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas, ¿verdad que sí? Entonces, si usted puede entender, y oro al Señor Dios Todopoderoso que abra nuestros sentidos espirituales, el poder que hay en la oración,
el poder que hay en la oración. La oración puede cambiar la realidad y volverla a la verdad. Solamente lo entendieron 3 personas. La hermana Mariela, que dijo amén, el hermano Nicky, creo que una manita por allá, la hermana Raiza. Vuelvo a decirlo. La oración puede cambiar una realidad en la verdad, distinto. Y si usted es capaz de abrazar esta revelación, usted va a tener una katana japonesa que le va a permitir picar lo que se le pare delante, una Hattori Hanzo. Si vieron Kill Bill me van a entender. Y nada se le va a parar delante, porque usted lo va a partir en 2, todo lo que se atraviese delante de usted. Porque el Señor le va a revelar, esto es del Espíritu, esto es de la carne. Usted va a alcanzar a entender la revelación de Dios sobre cada paso para su vida. Por eso dice el texto bíblico, la palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Es decir, en lo cotidiano de cada paso yo lo voy poniendo a la luz de la palabra. Cada paso que yo voy a dar a la luz de la palabra. ¿Qué dice el Señor sobre estos pasos que estoy dando? ¿Qué dice el Señor sobre mi andar cotidiano? ¿Qué dice el Señor sobre mi trabajo? ¿Qué dice el Señor sobre mi relación con mi esposa? ¿Qué dice el Señor con relación a mi trato con mis hijos? ¿Qué dice el Señor con relación a mi oficio? ¿Qué dice el Señor con respecto a mis decisiones? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Porque no es algo abstracto. La vida del Espíritu es algo abstracto. ¿Estamos claros? ¿Cuántos entendemos eso? ¿Verdad que sí? Es algo totalmente abstracto, no es tangible. Pero, escuche, usted tiene la palabra de Dios que habla, la palabra contiene toda la revelación que usted necesita para su vida. Escuche, todo lo que usted necesita saber, todo usted lo puede ver a través de la luz de la palabra. Pastor, no sea fanático. Esta es la verdad y lo demás es mentira. Escucha. Si lo que dice la ciencia no está de acuerdo con lo que dice la palabra, entonces la ciencia está equivocada. Pastor, usted está, no es verdad. No, que yo soy descendiente del mono. Qué bueno, vaya a su rama y se vuelve a subir. Yo no soy descendiente del mono. No, yo creo en la teoría evolucionista. Entonces no eres ateo, eres creyente. Si crees, escuche bien, el Señor tiene todas las respuestas para su vida en esta gloriosa palabra que está aquí. Amén. Y si va a aplaudir al Señor, hágalo con todas sus ganas. Gloria al Señor. Bien. Fíjese bien. Vamos a considerar algunas palabras entonces, palabras clave. La palabra oración, fíjese usted, nos habla de ciertas cuestiones que están totalmente vinculadas. Por ejemplo, fervor. La palabra oración nos habla de búsqueda espiritual. La palabra oración nos habla de angustias, de lágrimas, nos habla de ruegos, de súplicas. La palabra oración nos evoca un lugar especial, un momento especial. La palabra oración nos habla de perdón, nos habla de escuchar, de oír. La palabra oración nos habla del nombre del Señor, porque nadie puede orar si no invoca el nombre del Señor. Digo, si usted aspira a conseguir respuesta de parte de Dios, usted tiene que orar en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra oración nos habla de velar, nos habla de alcanzar, nos habla de llegar, nos habla de favor, de gracia, nos habla de justicia, nos habla de madrugada, nos habla de mañana, nos habla de momentos. La palabra oración nos habla de intercesión, nos habla de ayuno. La palabra oración nos evoca todo lo que es lo profético. La palabra oración nos evoca todo lo que es la iluminación para nuestra vida. La palabra oración nos habla del poder de la palabra del Señor. Hay una palabra que está, creo que está en Primera de Pedro 5, pero no recuerdo ahorita muy bien, donde está una palabra en griego que es sofroneo, que es espíritu sobrio. Y es que cuando usted ora, debe orar con un espíritu sobrio. Es decir, cuando usted ora, usted no puede orar eso. Usted tiene que estar totalmente consciente ahí de lo que está haciendo. Usted se está metiendo para aguas profundas. Y cuando usted está descuidado, usted puede de pronto decir, cógelo con tu manto y tíralo contra el suelo. Usted tiene que estar como estaba Pedro. Vuelvo al punto. Pedro estaba en el lugar correcto, delante de la persona correcta, en el momento correcto. Que así sea para ti y que así sea para mí. Amén. Entonces, la oración nos habla de todo esto. Ahora, por otro lado, la palabra llaves. Fíjese usted. Las llaves, como yo le dije más temprano,
Las llaves nos hablan de autoridad. Las llaves nos hablan de propiedad, de acceso, de accesibilidad, de acceder a un lugar. Nos habla de confianza, vuelvo a decir. O sea, quien te da una llave, quien te dice te voy a dar esta llave, cree en ti. ¿Sí o no? Yo le daría la llave de mi carro a una persona que yo no tengo confianza en esa persona. Difícilmente. ¿Verdad que no? Yo le daría la llave de mi casa a una persona que... ¿Verdad que no? Las llaves de mis propiedades, mira, entra. No, de ninguna manera. Quiero decirte algo. El Señor confía en ti. Y Él te ha dado las llaves para que tú puedas acceder al reino infinito del Espíritu. Y tú puedas ver todo lo que Él tiene para revelarte a ti acerca de tu vida y de sus planes para contigo, iglesia sobre la roca. Ese es el deseo de Dios. Es decir, tú podrías hacer iglesia. Es decir, tú puedes hacer actividades en la iglesia sin la voluntad de Dios. Tú puedes hacer cualquier cosa inspirado por tu carne en la obra de Dios y aún inspirado por el mismísimo diablo en la iglesia. Señor lo reprenda. No sé si me estoy dando a entender. Si usted no es guiado por el Espíritu, mejor no haga nada. La Biblia nos muestra en el libro de los Hechos, creo que el capítulo 15, que el Espíritu de Dios le prohibió que salieran a evangelizar a un lugar de Asia, no me acuerdo qué lugar, pero el Señor se los prohibió. A través de su Espíritu Santo le dijo: no vais para ningún lado, no vas. ¿Por qué? Porque, escucha, todo lo que hagas tienes que hacerlo guiado por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué esto, pastor? ¿Por qué? Porque ¿quiénes son hijos de Dios nacidos de nuevo? A ver las manos de los hijos de Dios nacidos de nuevo. Usted es hijo de Dios nacido de nuevo. Usted no puede hacer lo que a usted le plazca, porque usted no se pertenece a usted. Usted tiene un Señor. ¿Sabe lo que significa Señor? Un dueño. Y si Él es tu dueño, Él cuida de ti. Él te protege, te guía, te da dirección y te dice: es para allá. Te asocias con esta persona, no te asocias con esa persona. No debes tener vínculo con este muchacho, esta muchacha, este muchache. ¿Sí? ¿Debes ver ese Netflix que tanto te gusta? Yo creo que no. No te perteneces. Dite tú mismo, dite a ti mismo: no me pertenezco. Yo soy propiedad de Jesucristo. Y Él traza para mí sus planes. Y yo debo seguirlos. Entonces, ¿cómo alcanzamos a ver los planes de Dios para nuestra vida? Cuando usted está conversando con el dueño. Ya hice esto, papá, ¿qué queréis que haga ahora? Ah, ya vengo de hacer esta tarea, ¿qué queréis que haga ahora? Ya hice esta tarea. Pastor, pero eso no es libertad. Es que tú no eres libre, tú eres esclavo. Tú no eres libre, eres esclavo. Gloria a Dios por la esclavitud en Cristo. Pastor, pero ¿soy libre o soy esclavo? ¿Cómo es el asunto? ¿Soy libre o soy esclavo? Tú eres esclavo por amor a Cristo. Fuiste libre de la maldición del pecado con el que naciste. Y te voy a decir más. Ayer se lo decía yo a alguien que estaba evangelizando. Ustedes estaban evangelizando y yo estaba evangelizando. Quiero decirlo, no estuve en el evangelismo porque estuve atendiendo algo que yo tenía que atender en mi casa, y era que me resolvieran el tema del agua. Tenía casi no sé cuánto tiempo sin agua, y ese señor que llegó ahí, que no conocía al Señor Jesucristo, yo le presenté al Señor Jesucristo. Y estuve dándole, y le dije esto: mira, hay un contrato de autoridad. El contrato de autoridad es este. Tú lo puedes tener y ese Señor te puede bendecir, ¿sabes? Tu Señor te puede bendecir. La Biblia dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Pero la otra bendición también puede llegar a tu vida y darte más sufrimiento. Yo conozco gente que pactaba con el diablo y le quitaba el primer hijo de una vez. ¿Sí o no? Porque es lo que es un imitador. Tu primogénito es del Padre Celestial, porque tú eres propiedad de Cristo. Pero cuando tú estás pactado con el diablo te quita el primogénito una vez. ¿Me explico? O sea, mire, esto no es juego. El mundo espiritual es más serio de lo que usted cree. Y tú puedes creer que tú eres libre porque tú andas, caminas por aquí, caminas por allá, voy al centro comercial, prendo el carro, voy, vuelvo, compro lo que quiero, gasto mi dinero. Eres un esclavo. Si no tienes a Cristo, eres esclavo del diablo. No tienes otro nombre. Tu dueño es Satanás. Hoy
tienes la potestad, la autoridad, el permiso de parte de Dios de recibir esta revelación que está acá. Escucha lo que te voy a decir de parte del Señor. ¿Cuántos estamos claros en que Jesucristo nació por voluntad de Dios? Jesucristo nació por la voluntad de Dios. Así es, ¿verdad? Es linaje directo del Padre Celestial, ¿verdad que sí? Te dejo primera de Juan capítulo 1. Mira lo que dice aquí, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Verso 13, y muy importante: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú fuiste concebido por tu madre y tu padre por la voluntad de Dios, no de ellos. Tú le perteneces a Él. Desde antes de la fundación del mundo ya dijo: lo voy a dejar que ruede por aquí para que Él reconozca que solamente yo soy Dios. Ay, pero Dios sí es malo. ¿Por qué no me llamó desde chiquitico al reino de los cielos? Te llamó desde siempre, pero tú estabas enrollado en tu sábana. Recuerdo mucho el cuento aquel del barbero. ¿Se acuerdan del cuento del barbero? Yo lo he contado creo que en una ocasión. El barbero estaba cortándole el cabello a un señor que estaba con la Biblia. Mientras estaban cortando el cabello, y el barbero le dice al hombre: ¿sabe una cosa? Yo no creo en Dios. Yo creo que Dios no existe. Y entonces el hombre le dice: ¿de verdad? ¿Y por qué no existe Dios? No, Dios no existe porque si Dios existiera no habría tanta hambre, tanta miseria, tantos abortos, muertes, desolación, tristeza, sufrimiento. Y el hombre quedó así, ¿no? Y entonces él salió de la peluquería, y cuando sale de la barbería se encuentra a un tumusúo con un afro grandote y una barba grande. No voy a decir como la de quién. Y viene y le dice ¿me acompaña? Y lo hizo pasar. Y le llegó al barbero con el hombre con el pelo grandote, así la barba y todo harapiento. Y le dice: mira, te voy a decir una cosa. Los barberos no existen. ¿Cómo? Sí, los barberos no existen. ¿Y por qué dice eso? Yo existo. No. Los barberos no existen porque si los barberos existieran, este hombre no tendría que estar así chibúo, barbúo, sucio. Tú tendrías que al menos haberle cortado el pelo. No, pero es que él no ha venido acá porque él no quiere. Igualito pasa con Dios. Dios está allí y te está esperando. Tú ves si decides venir a Él o no. Y todos los sufrimientos tú solito te los has buscado. Punto y fin. Entonces, volviendo al tema de las llaves, que me fui un poquito por los lados, pero ya nos volvemos a acomodar. Las llaves nos hablan de esto, ¿no? Y en el texto de Mateo 16, verso 19, como les dije hace un ratico, en ese contexto el Señor le dice a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en griego significa prohibir. Todo lo que prohíbas aquí en la tierra será prohibido en los cielos. ¿Verdad que sí? Así lo dice. Y todo lo que ates, dice, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Entonces, y todo lo que sueltes será suelto en los cielos. Amén. Entonces, fíjese usted la autoridad que Dios le da a la iglesia. Esto lo vuelve a decir luego el Señor, pero se lo dice a todo el conjunto de los discípulos en Mateo 18. Lo podemos ver un momentico. Mateo 18, versos del 15. Vamos a ver un momentico desde el verso 15. Dice, pero porque quiero que usted vea bien el asunto de las llaves, para que usted pueda entender. O sea, hay unas condiciones para que su oración sea escuchada, y por aquí vienen las. Mira lo que dice aquí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, dilo a ellos y a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. De luego dice, verso 19: otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjese usted lo importante de estar de acuerdo. O sea, usted necesita respuesta del cielo, y usted está enemistado con su hijo,
con su hermano, con su esposo, con su esposa, quiero decirle que sus oraciones no llegan ni siquiera al cielo raso. No levantan vuelo del pelo, no van a ningún lado. Y no van a llegar. Escuche, no van a llegar. ¿Por qué? Porque usted está siendo guiado por inteligencia satánica para obrar en contra de, ¿sabe qué? Y si esa persona, su hermano, su hermana, su esposa, su primo, es hijo de Dios, nacido de nuevo, usted está luchando en contra de Dios mismo. Usted está de enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Es más, si usted se atreve a hablar mal con respecto vuelvo a decir, a su hermano, su tío, su primo, su esposa, su esposo, su perro, usted está matando, usted es un asesino de su hermano. Tiene usted que tener mucho cuidado con lo que usted saca de esa boca. Peligroso. Entonces usted quiere que Dios lo escuche. Usted quiere que Dios lo escuche, pero usted no está dispuesto a doblegarse y reconocer que usted tiene que ser como Jesús, manso y humilde. Tenía Cristo herramientas y tenía la autoridad y tenía el poder y tenía la razón para poder destruir todo lo que estaba delante de él. Claro que sí. Yo creo que Cristo llegó en un momento en el cual el Señor estaba hasta aquí de la humanidad. La perversión de Roma era horrible, pero Dios envió en el momento oportuno a Cristo para darle, bueno, vamos a darle esta oportunidad. ¡Pum! Y lanzó el virus de Jesucristo y se regó la fe cristiana. Entonces, hoy el Señor te está llamando para que si hay algo en tu vida que tú deseas con todo tu corazón, y es tener esa llave, la llave del cielo, la llave del acceso al mundo espiritual, no te sea negada la llave del mundo espiritual. Porque tú estás enemistado con tu suegra, con tu suegro, con tu cuñado, con tu primo, con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tu tío. Pero es que un tío político, estás enemistado, estás en contra de la voluntad de Dios. Peligroso, muy peligroso. Usted no está honrando el nombre de Jesucristo, que fue invocado sobre su vida un día. Entonces, las llaves son símbolos de autoridad. El Señor quiere que tú utilices esa autoridad. El Señor anhela que tú uses de esa autoridad. Cuando hablamos del Espíritu, fíjate tú, del Espíritu hay una cantidad abismal de información. Por ejemplo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del hombre, el Espíritu de vida, Espíritu triste, Espíritu malo, Espíritu recto, Espíritu quebrantado, angustiado, Espíritu de sueño, Espíritu superior, Espíritu de fornicación, de falsedad, Espíritu inmundo. Los 7 espíritus de Dios, lo conocen, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3 verso 1, Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor del Señor. Todo eso está allí. Es decir, hay una vastedad en el mundo espiritual que está esperando para que usted lo conozca y usted pueda irrumpir en eso para poder hacer gran bendición a su vida y a la vida de los demás. Pero usted solito se quita la llave cuando usted se enemista con su hermano. Usted no va a poder alcanzar la llave del reino de los cielos y la respuesta del Padre Celestial hasta que usted no encuentre solución a ese pequeño detallito que usted tiene pendiente por resolver. Recuerde que el Espíritu tiene fruto, y si en usted muere el Espíritu de Dios, el fruto de Dios tiene que verse. ¿Verdad que sí? Amén. Y recordemos una cosa, cada palabra que ha sido lanzada sobre su vida, ese dabar en hebreo, ¿se acuerdan? Dabar en hebreo, ¿verdad? Esas son revelaciones. Mira, solamente hace falta una palabra revelada para que tu vida sea transformada. Yo oro en el nombre de Jesús para que la palabra que hoy se está revelando para tu vida traiga libertad a tu ser, traiga transformación y traiga un renuevo. Que tú seas como la vara de Aarón, que reverdeció, dio hojas, dio fruto. Que tú seas así. Pero no puedes recibir la revelación del cielo y ponerla por obra hasta que tú no te pongas a cuenta con tu hermano. Terrible. Entonces, la palabra que Dios nos da, esa palabra es la herramienta con la cual tú te vas a parar en el mundo espiritual. Una palabra revelada puede traer a tu vida eso que tu alma tanto anhela, pero tú debes buscar ese tiempo oportuno y decirle: Señor, parte el pan conmigo como en Emaús. Señor, parte el pan conmigo como lo hacías con tus discípulos. Yo necesito que tú me alimentes de tu pan de vida eterna. Yo necesito el vino de tu espíritu, porque el pan mojado con vino sabe mejor. El pan con vino trae revelación.
No sé si me estoy dando a entender. La palabra sola, sin la revelación del Espíritu, es dura de tragar. Usted agarra un pedazo de pan campesino, se lo come solito, agarra el pan, lo moja en vino y lo prueba, a ver cómo le sabe. Es otra cosa. No sé quiénes lo han hecho, yo lo he hecho, es una cosa espectacular. Pastor, pero usted bebe vino. Yo mojo el pan en el vino. Riquísimo, digestivo, rico en bioflavonoides, espectacular, bueno para el corazón. Vaya a España, viva por allá, para que usted sepa lo que viven los españoles, los pastores evangélicos españoles en Chile, abajo en el sur. El apóstol Pablo, sin meterme en el tema mucho del vino, el apóstol Pablo le decía a sus discípulos: mijo, toma vino, el agüita esa te daña el estómago, acordate de lo que pasaste, ¿verdad que sí? Entonces no sea religioso, no estoy hablando de que beba y se embriague, estoy diciendo una figura para que usted alcance a entender de que la palabra sola, usted lee la Biblia y se la aprende de memoria, la cita como un loro, eso no sirve para nada. Si usted no tiene revelación del Espíritu, usted no está haciendo nada con la palabra. Y usted, para tener la revelación del Espíritu, usted necesita estar delante de la presencia del Señor. Quiere decir que usted necesita orar. Usted necesita orar. Dile a tu hermano que está a tu lado: necesitas orar más. Necesitas ayunar, buscar al Señor. Necesitamos del Espíritu de Dios. Mire, Cristo Jesús entendía, mira, nadie mejor que Cristo entendía la complejidad del momento en el que estamos viviendo. El Señor, ya estoy cerca de terminar, miren, yo conozco uno que dice: seguimos. Mire, escúcheme, vea, Cristo entendía el nivel de complejidad de este momento, de este mundo lleno de distracciones, a las cuales usted le da la cualidad de ser verdad, pero no lo es. No importa el tamaño de lo que usted esté viendo, escucha lo que te estoy diciendo de parte del Señor. No importa el tamaño, la magnitud y la complejidad de lo que tú estés viendo como una realidad, Cristo la puede cambiar en verdad, hacer otra cosa distinta, otra totalmente diferente, la que Él quiere para tu vida. Él lo puede hacer, pero necesitas tomar del vino del Espíritu, comer del pan de vida eterna, acercarte a Cristo como Pedro se acercó, con toda su atención puesta en Él y no en otra cosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tú tienes que huir de las mentiras de la realidad para buscar la verdad revelada en el Espíritu, para que tú puedas tener esas llaves que te permiten entrar y poder pedir lo que Dios tiene para ti, lo que Él tiene para ti. Lo vuelvo a decir. ¿Qué nos queda entonces? Conocer su voluntad. Usted necesita conocer la voluntad de Dios para su vida. Yo le decía el miércoles pasado, por eso es importante que usted no falte los miércoles, porque yo comienzo a veces series los miércoles. Yo comencé el miércoles hablando de esto. Cuando Abraham se le aparece el Señor, le dice: mira, voy camino a Sodoma a borrar eso, porque ya estoy hasta aquí, hasta aquí. Señor, ¿será que si hay algún justo ahí en el camino? Porque Abraham sabía que Dios es justo y que ama la justicia y ama al justo. Él es incapaz de destruir un justo. ¿Estamos claros? Y por eso él logró detener el justo juicio de Dios sobre Sodoma mientras era sacado de allí Lot y su gente. ¿Conocerás tú a Dios tanto como lo conocía Abraham, para poderte presentar delante del Señor y decir: Señor, mi hijo tiene esta condición, él está en este caminar torcido, mi esposo no te conoce todavía, o cree que te conoce, mi mujer cree que te conoce? Señor, ayúdame a conocer tu verdad sobre la verdad que tú tienes en su vida con respecto a él. ¿Cómo lo ves tú? ¿Con qué ojos lo ves? Para yo poder orar en dirección correcta hacia esta persona que tanto yo amo y que está tan perdido. ¿Cómo puedo orar con respecto a esta enfermedad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo orar con respecto a este papeleo, este litigio que no tiene solución? ¿Cómo le meto la mano a este problema financiero? ¿Cómo hago con este problema familiar tan complicado? ¿Cómo hago? Revélame tu voluntad sobre este particular, para que usted no esté orando: Señor, o te lo lleva o te lo envío.
Quita ese lastre de mi vida, Señor. Y es su esposo, su esposa. Él es el estorbo más grande de tu ministerio. Usted no puede permitir que eso ocurra en su vida. No, porque sabe una cosa, yo lo dije, creo que lo dije el miércoles pasado. El mejor regalo para los que están casados, el mejor regalo que Dios le pudo haber dado a usted es su mujer o su esposo. La Biblia dice, el que haya esposa haya el bien. Y aunque a veces la mujer lo quiera uno, o uno quiera, porque a veces pasa, ¿no? Uno tiene que devolverse y acordarse, yo también peco. Él está pecando, ella está pecando, pero yo también peco. Soy un pecador salvo por gracia, más nada. Amén. Bien, quiero dejarle todo esto para que usted pueda meditar. Recuerde la importancia del perdón para poder acceder al reino espiritual.